Figuras geométricas planas, ¿qué otro nombre tienen? ¿Qué dice ahí? Polígono. 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 La palabra polígono viene de un griego. El griego, ¿qué significa? Poli significa muchos, ¿ya? Y gonos significa lados, ¿ya? Muchos lados. Cuando escuchen la palabra poli, siempre tienen que relacionarlo con la palabra muchos. Por ejemplo, van a escuchar quizás la palabra politeísta, ¿ya? Cuando escuchen la palabra politeísta, quiere decir que es una persona que tiene muchos dioses, ¿ya? Muchos dioses. Ahora, cuando escuchen la palabra polígamo, polígamo es una persona que tiene muchas parejas, ¿ya? Entonces, cuando escuchen la palabra poli, quiere decir que es muchos. Entonces, a ver, un minuto. Entonces, vamos a hablar de los polígonos. A partir del triángulo, las figuras geométricas se denominan como si fuera, se denominan como polígonos, ¿ya? Como polígonos. ¿Por qué razón? Porque tienen muchos lados. La circunferencia o el círculo, perdón, el círculo llegará a ser un polígono. No, profe. ¿Por qué no? ¿Me lo puedes decir, por favor? Porque no tiene lados. Exacto, porque solamente tiene un lado o solamente tiene una línea nada más. Porque hace rato les dije, ¿no ve? El círculo está formado por una línea curva. Una línea curva. ¿Ya? Entonces, no es muchas. Uno no es igual a muchos. Entonces, no es un polígono. ¿Ya? No es un polígono. Entonces, a partir del triángulo, sí es un polígono. El triángulo sí es un polígono. Ya, entonces vamos a estudiar lo que son ahora los polígonos, los diferentes polígonos. A ver, vamos a recordar un poco acerca de los triángulos. Los triángulos se dividen, se clasifican en dos, ¿ya? Los triángulos se clasifican en dos partes, o se los denomina de dos formas. Se clasifican en dos. Uno es por sus lados y Y el otro otro es... es por ángulos. Muy bien, muchas gracias. Uno es por sus lados y por sus ángulos. Vamos a ver la clasificación según sus lados, ¿ya? Ya, Erwin. El triángulo isósceles, ¿a cuál corresponde? Muy bien, el triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales y uno diferente. Muy bien. A ver, el triángulo escaleno, ¿otra persona que quiera participar? Ruth, ¿puedes decirnos el escaleno, ¿ya? ¿A cuál corresponde? ¿Cuál de las dos opciones le corresponde al triángulo escaleno? Ruth. Tiene tres lados desiguales. ¿Ya puedes marcarlo en la pizarra? En tu celular? Ya, pues Profe, muy ¿me bien. puedo poner yo? Ya, dale, Sharon, por favor. Ya, Cualquier gracias. figura. Ya, eso sería. Entonces, el triángulo equilátero correspondería a los tres Tres lados lados iguales. iguales. Cuando hablamos de triángulo equilátero, eso quiere decir que son tres lados iguales. Entonces, esta es la clasificación según sus lados. Ahora vamos a hacer la clasificación de los triángulos según sus ángulos. Ya, como son por ángulos, vamos a hablar de ángulos agudos, ángulos llanos y ángulos rectos. Vamos a colocar aquí el ángulo recto. El ángulo recto es igual a 90 grados. El ángulo obtuso es mayor a 90 grados. Mayor a 90 grados. Y el ángulo agudo es menor a 90 grados. ¿Saben qué significa estas flechas? ¿No ven? Matemáticas, imagino que lo están hablando, avanzando. Esto significa igual, esto significa mayor que, y esto significa menor que. Entonces voy a decir que uno de los triángulos, uno de estos nombres es menor que 90 grados, el otro es mayor que 90 grados, y este es igual. Este es igual que, voy a anotar por si acaso, este es mayor, y este es menor. Muy bien, muchas gracias, Daniel. El triángulo acutángulo es uno que es menor a 90 grados. Acuérdense de eso. Gracias, Michaeline.
El triángulo rectángulo, ¿a cuál pertenecerá? A una que tendrá un ángulo igual a 90 o un ángulo mayor a 90 grados, el triángulo rectángulo. ¿Cuál será la opción Es correcta? igual. Igual, Es igual profe. rectángulo. 90 grados, profe. Tiene un ángulo muy bien. ¿Pueden marcarlo, por favor, Leonardo? ¿Quién quiere hacerlo? Ya, gracias, Michaeline, gracias, Erwin. Ahora, entonces, por obviedad, el triángulo obtusángulo quiere decir que tiene un ángulo mayor a 90 grados. ¿Alguien que lo marque para completar la sesión? Listo, muchas gracias, Daniel. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos la continuación del siguiente contenido. Ya hemos recordado un poco lo que era el círculo, lo que era el triángulo. Vamos a hablar entonces, sigue de lo que son los polígonos. ¿Ya? A ver, voy a pedirle a alguien que lo pueda leer, por favor. Cuadriláteros. Los cuadriláteros son polígonos de 4 lados. Los lados confluyen 2 a 2 en 4 puntos, llamados vértices. Muchas gracias. Entonces tenemos lo que son los cuadriláteros. Es el siguiente grupo de polígonos. Ya quiero que entiendan bien esta parte. Polígonos. ¿Qué significaba polígonos? Muchos lados. Profe. Exacto, es una figura con muchos lados, ¿ya? Entonces, polígono significa una figura con muchos lados. En este caso tiene 4 lados, ¿ya? 4 lados. Y al mismo tiempo, como se unen los ángulos, los 4 lados tiene también 4 ángulos, ¿ya? Lado a lado, de 2 puntos, 4 puntos, no menciona acá, pero también tiene 4 ángulos, ¿ya? Aquí abajo, los cuadriláteros se pueden dividir según sus lados y ángulos. Al igual que en el triángulo se dividía también por sus lados, así como también se dividía por sus ángulos. ¿Recuerdan? En este caso sucede lo mismo. ¿Ya? El primer grupo de cuadriláteros que vamos a ver son los paralelogramos. Alison, por favor. Paralelogramo. Es un cuadrilátero que tiene las dos partes de lados opuestos paralelos y los ángulos opuestos iguales. Ya, gracias. Entonces nos dice que es un cuadrilátero que tiene 2 pares de lados, o sea, solamente 2 de sus lados que son paralelos. Para poder explicar un poco mejor esto, vamos a hacer el uso de la pizarra. Paralelo. ¿Qué significa paralelo? Vamos a recordar un poco de las líneas paralelas. Son 2 líneas iguales de misma longitud. Muchas gracias, Bruno. Exactamente, son 2 líneas iguales. A ver, les pregunto. Las 2 líneas rojas son paralelas, van a anotar sí o van a anotar no. Las 2 líneas azules de abajo son paralelas, anotan sí y anotan no. ¿Ya? Vamos, vayan marcando, por favor. Juan David dice que sí son las líneas rojas. Sí, sí, muy bien. Bruno dice que sí, no. Michelle dice que sí. Thais dice que sí. Michelle dice que no. Y Alison, te pasaste también con las líneas. Muy bien. ¿Quién dijo que sí? Ya, sigan. Solamente en las 2 palabritas. Ya listo. Muchas gracias, muchas gracias. Ya se entiende. Ya, Kimberly, ya no marques por otro lado, por favor. Ya. Entonces, ya muy bien, ya suficiente. Estas 2 líneas, uy, se me borró. Estas 2 líneas de arriba sí son paralelas, porque tienen la misma distancia entre sí, ¿ya? Y estas otras 2 líneas no son paralelas, porque llegado un momento más adelante, si estiramos las líneas, se van a cruzar, y al cruzarse dejan de ser paralelas. Las 2 líneas azules serán paralelas, porque vean que uno es más largo que la otra, por si acaso, ¿ya? Pero serán paralelas las 2 líneas. Vayan marcando, por favor. Ya, dicen que no, una mayoría parece que va a decir que no. ¿Quién dijo que sí? No logré ver, ya dicen que no. Ya, estamos con las líneas rojas, con la línea azul primero, luego vamos a hacer con la pregunta 2. Ya, muy bien, gracias. ¿Me puede decir quién marcó el sí de acá? No logré Yo, ver. profe. Ya, Juan David.
Miren, todos se aplazaron menos Juan David. ¿Ya? Estas dos Profe, líneas, fui yo. fuiste tú, Daniel, ya. Entonces, Daniel es el único que acertó, ¿ya? Las dos líneas son paralelas. Las dos líneas son paralelas, por más que una sea pequeña y la otra sea más larga. La cosa es que tiene que haber una distancia igual entre ambos. Esta distancia que existe tiene que ser la misma. No importa si una línea sea más corta o más larga, ¿ya? La cosa es que ambas tienen que ser iguales entre sí, o sea, la misma distancia entre ambas líneas. ¿Listo? ¿Se entiende? Sí. Listo. Sí, profe. Las dos líneas rojas son iguales entre sí. Son del mismo tamaño. ¿Serán paralelas? Ya, Juan David dice que no. Daniel dice que sí, sí, sí. Sharon dijo que no. Ya, Mayra dice que sí. Juan David dijo que no. Giselle dijo que no. Justo dijo que no. Ya, ahora sí, ya, suficiente. Aquellos que dijeron que no, a ver, vamos a borrar. ¿Ya? Vamos a borrar. Aquellos que dijeron que no, se aplazaron. Sí son paralelas. ¿Por qué razón? O sea, por más que la abertura sea más larga, si la separación entre las dos líneas es más amplia, no importa, pero la cosa es que la medida, la distancia entre estas dos líneas tiene que ser la misma distancia. Ya tiene que ser la misma distancia. Por ejemplo, si yo veo un edificio, una casa de piso grande, cuando construimos la casa de piso vamos a construir lo que son los machones. ¿Conocen los machones? ¿No ven? No al profesor Machón, sino los machones de construcción. ¿Conocen esos machones? ¿No ven? Las columnas. Sí, profe. Ya, estas columnas son paralelas, porque está una al lado de otra, tienen la misma distancia. Imagínense que hagan una casa que esté con esta así, con la columna a un lado y la otra al otro lado. Estas no son paralelas, pero en cambio estas sí son paralelas, ¿ya? Entonces no importa la distancia que haya, si sean distancias grandes o distancias cortas, la cosa es que las dos rectas tienen que tener la misma distancia entre cualquiera de sus puntos. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Sí, profe. Ya, ahora sí, ¿dónde está? En la pregunta de abajo, las tres líneas verdes, ¿serán paralelas? Margen, por favor, comiencen a marcar. Daniel dice que no, Juan David dice que no, Kaylin dice que no, Michaeline dice que sí, Mayra dice que no, Sharon dice que sí, Kimberly dice que sí, Erwin también dijo que sí, Kimberly dice que sí, Ashley, William, ya, Kimberly. Parece que hay un paso a paso, un indeciso, parece que hay. Algunos dicen que no y sí al mismo tiempo. Ya, muy bien. Ahora sí. Las tres líneas, ya, las tres líneas que estamos viendo aquí. Ya, ahora sí, suficiente, por favor. Las tres líneas sí son paralelas. ¿Por qué? Por más, como les dije, como en el primer ejemplo, una es más corta que la otra, pero igual tienen la misma distancia entre sus puntos. Tienen la misma separación. Si hubieran 4 líneas o si hubieran 5 líneas, también son paralelas. Ya son, entre las 5 son paralelas siempre y cuando tengan líneas o la separación entre ambas sea la misma separación. ¿Ya? ¿Listo? ¿Se entiende esa parte? El primer paralelogramo que vamos a ver es el cuadrado. El cuadrado nos dice que es un cuadrilátero. Ya nos dice que es un cuadrilátero cuyos lados y ángulos son iguales. Quiere decir que todo es igual en el cuadrado. Tanto sus lados como sus ángulos. ¿Ya? Sus ángulos. También todos son iguales. Estos ángulos de 90, 90 grados, 90 grados. Sus lados son iguales también. ¿Ya? Ahora, el rectángulo Tienen los 4 ángulos iguales de 90 grados, los lados iguales
2 a 2. Muchas gracias. Tiene los 4 ángulos iguales a 90 grados, es igual que el cuadrado. Este ángulo es 90 grados, este ángulo es 90 grados, 90 grados, 90 grados, ¿ya? Pero la diferencia con el cuadrado es que sus lados son iguales 2 a 2. Quiere decir que 2 lados son iguales y a los otros lados 2, pero los otros 2 lados no son iguales a los otros 2 lados, ¿ya? A ver, vamos a ver. ¿Las líneas verticales serán líneas paralelas? Niños, Sí, profe. sí son paralelas. ¿Las líneas horizontales serán paralelas? No. ¿Por Sí, qué no? profe. Sí son paralelas, en ambos Sí casos. son. La cosa es que la medida, o sea, en el caso del cuadrado, si la línea horizontal y la línea vertical tenían la misma medida, igual medida, ¿ya? Pero en cambio en el rectángulo, la línea horizontal es mucho más grande que la línea vertical, entonces sus medidas son desiguales, pero sí son paralelas, ¿ya? A ver, veamos el siguiente, el rombo. El rombo, vamos a ampliar un poquito más la imagen. ¿Dónde está el rombo? A ver, el rombo. Las líneas horizontales, las que estoy marcando, ¿serán líneas paralelas? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, Sí, sí, profe. son paralelas. Ahora, estas otras dos líneas, me olvidaba darles este ejemplo. Las dos líneas inclinadas, ¿serán paralelas? Sí, profe. Voy a marcar de rojito. Estas dos líneas, ¿serán paralelas? Sí son paralelas, están inclinadas, pero se nota que tienen la misma distancia entre ambos. Entonces, sí son paralelas, ¿ya? Ahora, nos dice que el rombo, los 4 lados tienen la misma distancia. Los 4 lados, van a leer el texto, pero les prometo que dice así. Los 4 lados son iguales. Quiere decir que si esto mide 5 centímetros, esto de acá también mide 5, esto también mide 5 y también mide 5. Pero la diferencia es que sus ángulos, son desiguales, 2 a 2, ¿ya? Quiere decir que estos dos ángulos, a ver, lo voy a marcar de otro colorcito, el color verde. Este ángulo de acá es igual que este ángulo del frente, ¿ya? Es igual, son lo mismo, son igualitos, ¿ya? Este otro ángulo, donde está con amarillo lo voy a marcar, este otro ángulo es igualito a su ángulo del frente, ¿ya? Es el mismo, también son iguales. Pero los ángulos, el de arriba y el de abajo, estos dos ángulos no son iguales. Tampoco este de acá ni de acá. No son iguales. Entonces son iguales cuando están frente a frente, son iguales, ¿ya? ¿Me dejo entender esa parte? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, Sí, profe. en el rombo, sus 4 lados tienen la misma medida, pero sus ángulos son desiguales, 2 a 2. Quiere decir que 2 son iguales, pero los otros 2 no son iguales, son diferentes, ¿ya? Ahora, el romboide, sus ángulos son iguales 2 a 2, nada más. Quiere decir que este ángulo de acá sería igual a ¿cuál ángulo? ¿Al ángulo 1, al ángulo 2 o al ángulo 3? Ángulo 2. Exacto, porque dice que tiene que ser igual al ángulo que está enfrente. ¿Ya? Entonces, el ángulo 3 será igual a ¿cuál ángulo? ¿Al ángulo 1, ángulo 2 o al ángulo 4 o al ángulo 4? Ángulo 1. Muy bien, el ángulo 3 y el ángulo 1 son iguales. Mi pregunta, a ver, por ahí no me prestaron atención. El ángulo 3 y el ángulo 2, estos dos ángulos, ¿serán iguales? ¿Sí? No, no sé. No, No, son no, no. no son iguales. Es igual No. que en el rombo, ¿no ve? Los dos ángulos de arriba y abajo no son iguales. En este caso es lo mismo, no son iguales. ¿Por qué? Porque este ángulo es más abierto y este ángulo es más cerrado, ¿no? Entonces no son iguales. Ahora, nos dice que en el romboide, sus lados son iguales 2 a 2. ¿Ya? Los lados son iguales 2 a 2. ¿Ya? Quiere decir
que dos de sus lados son iguales y los otros dos, bueno, son iguales en sí, pero como paralelos. A ver, vamos a ver. Las líneas azules que estoy marcando, estos lados, ¿serán paralelos? Sí. Ya, muy bien. Sí. Ahora mi pregunta Sí. es, las líneas rojas, las que voy a marcar ahora, las dos líneas, ¿serán paralelas? Sí. Sí, profe. Sí. Ahora mi pregunta es, ¿las líneas rojas y las líneas azules tienen la misma medida? No, profe. No. No No, tienen la No, misma. profe. Entonces, Unas a son más eso, largas y unas exacto. Entonces, a eso se le denomina romboide, ¿ya? Ese es un romboide. Un rombo es cuando sus lados son iguales, pero un romboide es cuando sus lados son desiguales. Trapecios, a ver, vamos a ver con los trapecios. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Trapecios. Cuadrilátero convexo con dos de sus lados paralelos que no son iguales. Gracias. Entonces, nos dice que esta parte tenemos que tener en cuenta. Es un cuadrilátero que dos de sus lados son paralelos. ¿Ya? Dice que dos de sus lados son paralelos, pero no son iguales. No son iguales. Hace rato, ¿recuerdan el ejemplo que les dije? ¿No ve? Una línea más pequeña y la otra más larga. ¿Son paralelos? Muchos dijeron que no, ¿no ve? Pero sí eran paralelas, porque tenían la misma distancia de separación acá en este punto de adentro. Entonces, en este caso, estos son es el trapecio, ¿ya? O son los trapecios, mejor dicho. A ver, tenemos el trapecio rectangular. El trapecio rectángulo nos dice que se caracteriza por tener dos costados paralelos, y dos ángulos rectos, Cuando hablamos de ángulo recto, ¿de cuántos grados tiene que ser el ángulo, la abertura del ángulo? Niños, cuando hablamos de ángulo recto, ¿de cuántos grados tiene que ser el ángulo? 90. Muy bien, Juan David, tiene que ser de 90 grados. Entonces, este es el trapecio rectángulo estamos hablando. A ver, vamos a analizar un poquito más de cerca. El trapecio rectángulo se caracteriza por tener dos líneas o dos de sus lados paralelas. Aquí está un lado y otro lado. Ya. A ver, voy a preguntar. ¿Dónde está? Aquí está el otro color. ¿Las líneas rojas serán paralelas? No. Las dos líneas No, no rojas. son, profe. Profe. No son. Las dos líneas rojas. Las rojas. Sí. son, profe. Ya, las rojas sí son. Sí, son, profe. Sí son profe. paralelas porque tienen la misma distancia. Ahora, ¿las líneas azules serán paralelas? No son, profe. No, profe. No, No, profe. profe, no. Porque No son. porque si estiramos las líneas azules, más arribita se van a chocar, entonces su distancia se va cerrando. En cambio, las rojas, si estiramos las líneas rojas, no se va a chocar, entonces sí son paralelas. Ya, entonces el trapecio nos dice que tiene dos líneas paralelas desiguales. Ya, esta línea de arriba y la línea de abajo son desiguales, no son iguales, pero sí son paralelas. Y tiene dos ángulos de 90 grados. Mi pregunta, a ver, vamos a anotar con otro colorcito. Un color púrpura. El ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3 y el ángulo 4. ¿Cuáles de los cuatro ángulos son ángulos rectos? Habíamos dicho que un ángulo recto es aquel que mide 90 grados. ¿No ve? ¿Cuál de los cuatro ángulos es un ángulo recto? El 2, profe. Ya, el 2. ¿Cuál más? Y el 1. Y el 1. Entonces, estos dos son los ángulos rectos. Estos otros dos no importan. Ya, tienen que tener dos ángulos rectos. ¿Ya? Entonces, esa ya se cumple la regla. Aguántenme, hasta las 12:10 vamos a avanzar, ¿listo? Ya son las 12:01. El trapecio isósceles nos dice que los ángulos son iguales, 2 a 2. Ya quiere decir
que dos ángulos son iguales a otros dos y los otros dos ángulos también, pero solamente 2 a 2 son iguales. Y tiene dos lados paralelos. Ya, a ver, vamos a reducir un poquito más. Aquí está. Tiene dos ángulos que son iguales 2 a 2, tiene dos lados paralelos y otros dos oblicuos que son de igual longitud, ¿ya? Esta parte es importante. Nos dice que dos de sus lados son paralelos, ¿ya? Sus dos lados son paralelos, pero no son iguales. Y los otros dos lados son oblicuos, es decir, que son inclinados y son iguales en tamaño, de igual longitud, ¿ya? Vamos a ver qué nos dice el ejemplo, vamos a analizar. Nos decía que son iguales 2 a 2, o dos de sus, perdón, el trapecio isósceles tiene dos lados iguales inclinados. Este es uno de acá y este es otro de acá, ¿ya? A ver, mi pregunta es, ¿los dos lados púrpura que acabo de marcar serán paralelos? ¿Los dos lados lilas, los dos lados de color de línea violeta serán paralelos? No son, profe. Pero No. ¿tendrán el mismo tamaño ambos? Sí, tienen, profe. Eso, entonces, nos dice que estos dos lados tienen la misma dimensión, ya son del mismo tamaño, pero no son paralelos, ¿ya? Ahora, ¿las líneas naranjadas tendrán el mismo tamaño? Sí, profe. Sí, profe. No, no tienen el mismo tamaño. El tamaño No, me lo- profe. Pero, ¿serán paralelas? Sí, son paralelas. Sí, Profe, sí paralelas. son paralelos, pero no tienen el mismo tamaño. Paralelas, profe. Ya, muy bien. Entonces, estas dos líneas, las dos líneas naranjadas son paralelas, pero no son del mismo tamaño. No son del mismo tamaño. ¿Ya? Ahora, dice que dos ángulos son iguales. Estos dos ángulos, a ver, voy a preguntarles esto. El ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3 y el ángulo 4. ¿Cuáles de los cuatro ángulos son iguales entre sí? ¿Cuáles les parecen iguales? Ah, ya, el 4 y el 3 son iguales. Ya, muy bien. ¿Quién más encuentra los otros dos lados iguales? ¿Los otros dos ángulos iguales? El 1 y el 2. Exacto, el 1 y el 2. Estos dos ángulos son iguales. El ángulo 3 y el ángulo 4 también son iguales. Mi pregunta es, ¿el ángulo 4 y el ángulo 1 serán iguales? No. ¿Por No, qué? profe. ¿Por qué No no? son. ¿Por qué? Porque uno es más grande, otro más pequeño, creo. Exacto, porque uno está más abierto y el otro está más cerrado. ¿El ángulo 2 y el ángulo 3 serán iguales? No, profe, porque es igual que el otro No. lado. Porque igual, parecido al otro, profe. Exacto, tampoco son iguales. Ahora vámonos al trapecio escaleno. El trapecio escaleno nos dice que dos de sus lados son iguales y los otros dos son desiguales. ¿Ya? Perdón, dos de sus lados son paralelos y los otros dos no. A ver, pregunta. Las líneas amarillas y las líneas azules. ¿Las líneas azules serán paralelas? No. No son. No son paralelas. Las líneas amarillas serán paralelas. Sí. Sí, profe. Ahora, No, mi son paralelas. pregunta, ¿las líneas azules tendrán el mismo tamaño? No, profe, no. No, profe. No, Tony, no No. tiene el mismo. Entonces, esa es la característica del trapecio escaleno, que las líneas inclinadas no son del mismo tamaño, ya son de diferente tamaño, y las líneas paralelas son desiguales, obviamente, pero son paralelas, sí o sí, ¿ya? Ahora, mi pregunta, el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3 y el ángulo 4, ¿serán iguales los cuatro? ¿Habrá pares? Digamos, como hace rato, el 2 y el 3 eran desiguales, el 1 y el 2 eran iguales. ¿Los cuatro ángulos tendrán alguna relación? ¿Habrá alguna relación entre los cuatro ángulos? Sí. ¿Seguros? Miren bien las líneas, los ángulos, las aberturas. ¿Serán iguales los cuatro ángulos?
¿O tendrán alguna relación? Ya, yo les voy a responder. No tienen ninguna relación. Quiere decir que los cuatro ángulos tienen diferente tamaño, no son iguales para nada. Para nada el 1 y el 2 no son iguales, ni el 2 ni el 3 no es igual, ni el 1 ni el 4 es igual, ni el 4 ni el 3 es igual, mucho menos el 1 y el 3 tampoco son iguales, ni el 2 ni el 4 tampoco son iguales, ¿ya? O sea, la característica del trapecio escaleno es que ninguno de los ángulos tiene la misma dimensión, ¿ya? Y por último y no menos importante, tenemos lo que es el trapezoide. ¿Ya? El trapezoide es una figura cualquiera, es un cuadrilátero cualquiera de 4 lados, ya es un trapezoide, es una figura cualquiera que ninguno de sus ángulos, ninguno de sus lados son iguales, o sea, no hay ninguna relación en ninguno de sus aspectos, ya no tiene relación en ninguno de sus aspectos. Ni sus ángulos son parecidos en ninguno de los casos, ni los lados son paralelos ni parecidos. ¿Ya? Ese es un trapezoide.